Dios les bendiga. Amados, es una gran bendición estar aquí con ustedes. Es un gran privilegio estar aquí con siervos del Señor y siervas del Señor. Es un gran gusto predicar y enseñar la palabra del Señor. Vayamos allá donde tuvimos la lectura bíblica, allá en 2 de Corintios, en su capítulo 7, versículo 1. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios bendice su palabra. Voy a comenzar de esta manera, hermanos. ¿Por qué apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corinto? ¿Por qué? ¿Cuál es el principal mensaje para la iglesia de Corinto? Apóstol Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 55 a 56 después de Jesucristo. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son las características para llevar este gran mensaje para la iglesia de Corinto? Su contexto, vayamos, se relata que hay un gran problema en la iglesia de Corinto. Por eso nuevamente apóstol Pablo le manda su carta para la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque antes la iglesia de Corinto hace los cultos buenos, adoraban a Dios, adoraban a un solo Dios, cantaban, estaban unidos a escuchar la palabra del Señor. Pero en cambio ahora han cambiado la mente, han cambiado el corazón y han dejado el camino bueno el camino del Señor. Y han cometido un gran error en la iglesia de Corinto. Por eso apóstol Pablo le manda carta a la iglesia de Corinto para que nunca pierdan su fe en Dios, para que nunca pierdan su confianza en Cristo, para que nunca pierdan su mirada en Cristo. Por eso apóstol Pablo le manda esta carta, escribe esta carta. ¡Qué precioso es la palabra del Señor, hermanos! Y ahora no es la iglesia de Corinto lo que va a hablar el Señor, sino que es seminaristas, sino que está hablando de todos. Pueblo de Dios, está hablando el Señor. Hoy va a enseñar a su pueblo qué es lo que falta, qué es lo que me falta para alcanzar su trono de gracia. Hermanos, el tema que yo os traigo en esta hermosa mañana: somos una casa especial de Dios. Saludo a tu compañero, a tu compañera. Tú eres una casa especial de Dios. Dígale a tu hermano, a tu prójimo: soy una casa especial de Dios. No soy una casa cualquiera, sino que soy una casa que viene de Dios. Este es el mensaje de este precioso mañana que el Señor nos va a enseñar. Hay 4 puntos para aprender en esta hermosa mañana. El primer punto para ser una buena casa del Señor: ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los requisitos para hacer una buena casa del Señor? Porque la palabra dice, la Biblia dice en 1 de Corintios, en su capítulo 3, en su versículo 16: ¿acaso no sabéis que yo soy templo de Dios? Aquel Espíritu mora por nosotros. Soy una casa de Dios. Tú eres una casa de Dios. Todos nosotros que estamos aquí somos una casa especial del Rey. El que vive, el que ha resucitado, el que venció la tumba. Y ahora Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos, en esta hermosa mañana? Que el Señor vive y Él quiere habitar en tu casa. Y Él quiere habitar en tu templo. Y Él quiere morar, Él quiere habitar en tu templo. Porque somos su templo, el Señor.
Somos una casa especial que viene de Dios. La primera característica para ser un buen templo de Dios debe despojar. Vayamos en el libro donde tuvimos la lectura bíblica, dice así la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Qué significa eso? Esto proviene de la palabra latín que significa despojar, quitar. ¿Qué es lo que voy a quitar? Es despojar, es quitar algo, ¿qué cosa? Que contamina el templo de Dios. Porque yo soy su templo, y para alcanzar y para hacer un buen templo de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los requisitos para hacer un buen templo de Dios? Un buen siervo de Dios, un buen líder, un buen pastor, un buen evangelista. Tienes que aprender esto, hermano. Primer característica de un buen templo de Dios: despojarse. Es decir, lo que Dios no quiere, lo que Dios no agrada, ese olor mal es la ira, hermanos. La ira, el enojo, la gritería, la desobediencia, el orgullo, el cometer adulterios. Eso es lo que no agrada a Dios. Por eso nuevamente el apóstol Pablo enseña qué es lo que puede hacer un buen siervo del Señor. ¿Qué es lo que puede hacer un buen joven, un buen jovencita? Tienes que despojarse primero. Esto es el primer punto de esta hermosa mañana que vamos a aprender. Despojarse es sacarlo. Lo mismo apóstol Pablo dice en el versículo, en el libro de Filipenses 3, versículo 8. Para que yo pueda alcanzar a Cristo, para que yo pueda reinar con Él allá en su trono. Primero que voy a hacer, dice el apóstol Pablo, es dejarlo todo lo que tengo dentro de su templo. Esa contaminación que yo tengo, el enojo, la gritería, la desobediencia, el cometer esas cosas que no agrada a Dios. Apóstol Pablo decía, dejar en la basura, porque nada sirve, no sirve para nada, es el que contamina el templo de Dios. Por eso, hermanos, debemos despojarse primero. El primer punto para hacer un buen templo de Dios: despojar, quitar el olor que no agrada a Dios, quitar esas cosas que no sirven para nada, tirar en la basura, como dice Filipenses 3:8. Apóstol Pablo dice, lo que primero que hacer, que yo tengo que hacer yo, es dejar en la basura y seguir a Cristo. Eso es el primer punto. Primera característica de un buen templo de Dios. Segunda característica de un buen templo de Dios: debe obedecer la palabra del Señor. Allá en el versículo 17 dice así: y no toquéis lo impuro. ¿Qué significa eso? El Señor te va a decir, el Señor me va a decir, Romeo, no tienes que hacer esto, pero si yo hago, no estoy haciendo la palabra del Señor. Yo no estoy obedeciendo lo que dice el Señor. Por eso, el segundo característica de un buen templo de Dios, de una casa de Dios, debes de obedecer la palabra del Señor. Así como dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 14, en San Juan 14:15, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tienes que obedecerme. Todo lo que yo digo, tienes que hacer. Esto es el segundo característica de una casa de Dios. Tercera, para que terminamos rápido, dice así: debemos mantener limpio, hermanos. ¿Qué significa eso? Allá en el versículo 1 dice así la palabra del Señor: limpiémonos de toda contaminación del carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Una ilustración especial para este mensaje. Había un hombre allá, un hombre como nosotros, hermanos, que Él vino aquí en la tierra, Él caminó, Él comió, Él tiene una familia, 100% hombre y 100% es Dios. Pero Él vino aquí en la tierra
Era el hombre más humilde para todo el hombre, para todos los hombres. Y era manso y era perfecto. Y un día quiere ir en Jerusalén, porque hay una casa ahí, porque hay una casa enorme, de donde adoraban a Dios, de donde cantaban a Dios, de donde aprenden la palabra del Señor. Este hombre se fue en Jerusalén, quiere ver cómo está la casa, quiere ver cómo está la situación de las personas que estaban ahí en el Jerusalén. Y este hombre se fue a Jerusalén. Y cuando estaba ahí en Jerusalén y entró en la casa, y él vio, estaban vendiendo cosas que no sirven para nada ahí en el templo de Dios. Y estaban comprando, vendiendo palomas, vendiendo mercancías. Pero a este hombre no le gustó. ¿Por qué? Porque no es casa de vendedores, hermanos. Porque no es casa de compradores, es casa de Dios. Por eso Jesús dijo, este es el hombre, Jesús el Nazaret, Jesús el que vive ahorita. Pero él dijo, y ahora esta casa será llamada casa de mi Padre, casa de oración. Y ahora han cometido esta contaminación de mi casa y han cometido esta cosa que no agrada a mi Padre, que no agrada a mí. Y empezó a sacar afuera a esos hombres, a esas personas que estaban vendiendo, que estaban comprando en el templo de Dios. Hermanos, hermanas, déjame decirles, el tercer requisito para hacer un buen templo de Dios, debes mantener limpio tu templo, hermanos. Porque somos su templo de Dios y Él no quiere si tienes una contaminación dentro de tu templo. Y Él quiere ver tu templo sea limpio, sea un olor grato que agrada a Él. Él no quiere un olor que no agrada a Él. Por ejemplo, allá en el mismo característica que estamos llevando en el 3, ¿qué pasaría si yo no baño unos 7 días? ¿Qué pasaría en mi cuerpo? ¿Será que Romeo va a oler bien? ¿Va a oler bien? ¿Se va a oler mal? Se ole mal, huele feo. Por eso, hermanos, la palabra del Señor es el mismo que está diciendo ahorita. Si una mujer o una mujercita no baña unos 7 meses, cuando sale en la calle, ella va paseando, se ven mal, se ven feo. Por eso el Señor mismo te va a decir, tienes que mantener limpio tu templo, porque somos el templo de Dios, porque somos una casa especial de Dios. La cuarta característica de un buen templo de Dios, para terminar, ven a Jesús. Invito a mi hermano Naón que toque una adoración para terminar este preciosísimo mensaje de esta hermosa mañana. No sé cómo está tu templo hoy, hermanos. No sé cómo está, pero el Señor te va a decir, hijo, pueblo mío, quiero vivir en tu templo, quiero habitar hoy en tu templo. Y diga conmigo, hermanos, Señor, diga conmigo, Señor, te abro mi templo. Te abro mi templo. Porque soy tu casa especial, Señor. Soy tu casa especial, Señor. Te recibo para que tú entres en mi corazón. Recibo para que tú entres en mi corazón. Y hoy para que tú habitas en mi templo. Para que habites en mi templo. Y que tú vives para siempre dentro de mi templo, Señor. Y que tú vivas para siempre dentro de mi templo, Señor. Por los siglos de los siglos. Por
los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Mi amado Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Estos 4 puntos muy importantes para hacer un buen templo tuyo, para ser un buen siervo fiel delante de ti. Ayúdanos a comprender, a aprender estos 4 puntos que nos has enseñado en esta hermosa mañana. El primer punto, debemos despojarse primero. El segundo, debemos obedecer tu bendita palabra, Señor. Y el tercero, Señor, debemos mantener siempre limpio tu templo, bendito Padre. Y el cuarto punto, Señor, estamos aquí. Queríamos que tú entres, que tú habitas en nuestro templo por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, bendito Dios, que tú nos recibes nuestra oración delante de ti, que tú la aceptes como un olor fragante ante tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios añade su bendición, hermanos. Que Dios nos bendiga.